Quiero que cierres los ojos y extiendas el brazo. Puedes hacer que tu mano y tu brazo se sientan pesados. Por favor, cierra los ojos. Obedezcan estas instrucciones. Por favor, cierra los ojos y extiende tu brazo izquierdo a la altura del hombro con la palma de la mano hacia arriba. Ahora imagina que te están poniendo un diccionario pesadísimo en la palma de la mano izquierda. Siente el peso. Tus pensamientos te hacen sentir como si hubiera un diccionario pesado sobre tu mano. Creas una sensación de pesadez en tu mano pensando en un diccionario grande y pesado. Bueno, Javier, o sea, te están hipnotizando, es lo que parece. Sí, es exactamente lo que parece a que estáis escuchando ese Parquio Delgado, psicólogo clínico, escritor de libros, divulgador, y sí, me está hipnotizando. Bueno, en realidad está intentando valorar si soy hipnotizable. Bueno, lo primero es darte la enhorabuena por haberte puesto por fin en manos de un especialista, aunque yo te dije que fueras al psiquiatra, no al hipnotizador. No sé, me ofrezco a darle una mano si quiere, yo soy psicólogo diplomado. Bueno, probar no cuesta nada. Bueno, nada. ¿Cómo nada? Están mis honorarios. No me diga que me va a cobrar honorarios. ¿Y los años de amistad que tenemos? No, eso no se los voy a cobrar. Tengo que decir que en descargo de los psicólogos, Parquio, mira, pues no me cobró nada, por lo menos la mañana que estuve en la consulta hablando de hipnosis. Estamos aquí ahora mismo en la consulta. Estamos en el Centro Psicológico Rayuela, aquí en La Orotava. En La Orotava, y veo que tú ya no tienes diván, aquí ahora es un sillón. ¿Qué es esto? No, ya no se usa el diván ya. El diván es una cosa del psicoanálisis y del primer psicoanálisis. Ya ni siquiera la mayoría de psicoanalistas utilizan divanes. Nada, ¿no? Utilizan sillas, algún sillón cómodo. Yo soy muy partidario de los sofás, como podrás ver. Vale. Así que tenemos a Irreductible en el sofá de una consulta de psicología clínica para hablar de hipnosis. Bueno, no está mal, no es mal principio. Esto promete. Bueno, pues que sepas que una de las primeras cosas que me he dado cuenta sobre este tema es lo poco que sabemos de hipnosis. Los malentendidos que hay, las confusiones, o sea, es un lío lo que tenemos. El cine, la literatura, la cultura popular han hecho que tengamos una visión extraña, casi mágica de esta terapia. Bueno, ¿qué sabemos realmente sobre la hipnosis? Mira, yo me he puesto ahí de reportero dicharachero, he cogido un micrófono, me he ido a la calle y he hecho una pequeña encuesta para comprobarlo. A ver, ¿usted qué sabe o sabes algo sobre la hipnosis? A mí déjame de hipnosis y de gilipolladas, hombre. ¿No eres brasileño? ¿Qué eres? ¿Eh? Italiano. Ah, italiano, bueno. ¿Tú sabes lo que es la hipnosis? ¿Qué es la hipnosis o qué es lo que sabes de hipnosis un poco? ¿La hipnosis? Sí. La hipnosis... A ver, No me hagáis ruido, coño. Saber imponer la voluntad de una persona a otra para que la cumpla. Vale, muchas gracias. Referente a ese tema, únicamente lo que he visto por televisión, que realmente no ni me llena ni te puedo decir realmente que sea algo. Nada, o sea, científico más o menos sabes... Científicamente, nada. Vale, muchas gracias. De nada. No, pero en serio, dime algo que sepas sobre la hipnosis. Otra vez con la hipnosis, que me dejen ya, hombre. Joder, no sé si sacaremos algo claro sobre la hipnosis, pero desde luego queda claro que como encuestador tienes unas dotes nulas. Un fracaso total, bueno, pero sobre todo, si te ha quedado claro, es que la gente en general sabe poco sobre el tema y encima los que se arriesgan con una respuesta pues terminan echando mano de falsas leyendas, de mitos urbanos. Todo está muy confuso, ¿eh? Bueno, por lo mejor vas a ver que volvamos a la consulta de Parquio y comencemos el programa con alguien que sabe y mucho sobre todo esto. El problema de la hipnotizabilidad es que la única forma que tenemos hoy en día para saber si una persona es hipnotizable es hipnotizándola. Entonces, las escalas de hipnotizabilidad que se suelen utilizar más en investigación que en clínica, o que también las utilizamos en clínica, sirven para ver hasta qué punto una persona es hipnotizable. Hay una serie de ítems que van en dificultad creciente, entonces cuando una persona consigue ítems pues, de mayor número, ¿vale? En una escala, por ejemplo, de 9 ítems, si consigue 7, 8, 9 ítems, pues es más hipnotizable que si solo consigue 1 o 2.
¿vale? La mayor parte de la gente consigue aproximadamente la mitad, un poco más, ¿no? Y eso es lo que estabas intentando averiguar tú, cómo de hipnotizable eras. Exactamente, los psicólogos utilizan una serie de escalas que están predeterminadas para saber si eres hipnotizable o no. En concreto, mira, Eparquio conmigo utilizó una escala que se llama escala de imaginación creativa. La desarrollaron unos psicólogos en 1978 y consiste en una serie de pruebas, como la ilusión de pesadez del brazo, o que siente los brazos más ligeros, o sensaciones en los dedos. Bueno, y no nos tengas así, ¿cómo te fue? ¿Hasta dónde llegaste en la escala de hipnotabilidad? ¿Cómo se diga? No pasé del primer escalón, o sea, nada, cero. Ya, me lo temía. Rien, zip. Sí. Lo tomé demasiado escépticamente y no pasé del primer ítem. Puedes hacer que tu mano y tu brazo se sientan pesados, dejando que tus pensamientos obedezcan estas instrucciones. Por favor, cierra los ojos y extiende tu brazo izquierdo a la altura del hombro con la palma de la mano hacia arriba. Muy bien. Ahora imagina que te están poniendo un diccionario pesadísimo en la palma de la mano izquierda. Siente el peso. Tus pensamientos te hacen sentir como si hubiera un diccionario pesado sobre tu mano. Creas una sensación de pesadez en tu mano pensando en un diccionario grande y pesado. Piensa ahora que te colocan otro diccionario pesadísimo encima del anterior. No te rías. Siente lo pesado que empieza a sentirse tu brazo cuando sostienes los diccionarios. Claro, tú me tienes aquí 2 horas con el brazo así, claro que pesa. Calma. Ey, no me interrumpas. No me interrumpas. Vamos a hacerlo con la derecha porque la izquierda la tienes cansada. ¿No has puesto dos diccionarios? No me interrumpas, por favor. Vamos a empezar. Bueno, compruebo al menos que eres imposible, un caso perdido también para la psicología. Sí. Yo soy Javier Peláez. Yo soy Antonio Martínez. Y esto es Catástrofe Ultravioleta, un programa hipnótico apoyado por la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco Y por la Fundación Euskampus. Close your eyes. You're floating along the shore of the cosmic ocean. This is ultraviolet catastrophe. Bueno, queridos amigos catastróficos, bienvenidos a este programa sobre hipnosis. Yo creo que además este es el acento que le pega a la hipnosis. Más que el canario. Mesmer, Sí. Hoy vamos a intentar aclarar muchos conceptos relacionados con la hipnosis que se han instalado en nosotros y además vamos a hacer un recorrido histórico casi completo desde los inicios de la hipnosis a sus aplicaciones en la actualidad. Vale, Voy a hablar así todo el programa. Todo el programa, sí. Para comenzar este viaje histórico tenemos que irnos a finales del siglo XVIII para conocer a quien podríamos considerar como el padre de la hipnosis, Frank Anton Mesmer. De hecho, la hipnosis también se conoce como mesmerismo en honor a este médico alemán que tenía unas ideas un tanto extravagantes. Con un personaje llamado Frank Anton Mesmer, Con Mesmer. Mesmer, que era una cosa tremenda lo de este hombre, ¿no? ¿Qué hacía Mesmer? Bueno, Mesmer ¿Qué se le ocurrió? Mesmer era un médico vienés, ¿no? Él hizo su tesis doctoral sobre el influjo de los planetas en el cuerpo humano. Y el tipo pensaba que las mareas tenían una influencia en el ser humano. Entonces este hombre empezó a hacer sus curaciones. Entonces un día pues vino una señora llamada Fraulein Oesterlin y este hombre le provocó una marea artificial. Le hizo tomar unas limaduras de hierro y con unos imanes le provocó una marea artificial. ¿Cómo es eso? Explícame eso. Pues, ella se las comió sí, unas limaduras de hierro. Sí. Y el tío con unos imanes. Con unos imanes la magnetizaba, ¿no? Y la señora dijo que luego pues se había curado. Entonces él planteaba que existía una cosa llamada magnetismo animal, ¿no? Que eso ya lo había planteado Van Helmont en el siglo XVI, ¿no? Decía que había un magnetismo animal que podía ser dirigido por el pensamiento, por la imposición de manos, ¿no? Pues él al principio empezó a curar, entre comillas, a personas que tenían desórdenes nerviosos con estos imanes. Pero luego descubrió que ni siquiera hacía falta los imanes, ¿no? Él estuvo con un sacerdote católico llamado Johann Gassner, que era un exorcista. Pues de él aprendió pases mágicos, tocamientos, etcétera, ¿no?
O sea, Mesmer lo que hacía era una especie todavía de brujería, ¿no? Era una especie de brujería, ¿no? Basado en un principio pues pseudocientífico que era el del magnetismo animal, ¿no? Como veis, los inicios de la hipnosis eran totalmente pseudocientíficos y se basaban en unas creencias algo estrafalarias. Mesmer creía, de hecho, que existía una especie de fuerza magnética que podía utilizarse para curar enfermedades y hacer todo tipo de cosas. Bueno, pues en un primer momento empezó a realizar sesiones con pacientes, con bebedizos, con limaduras de hierro, utilizando imanes, pases mágicos. Aquello era una especie de show de feria que, sin embargo, tuvo bastante éxito entre las clases pudientes de París. Mesmer empezó a atender a pacientes aristocráticos, a gente de alcurnia de París, y las sesiones consistían en una sala donde él ponía una música, aromas exóticos, el tipo aparecía con una capa, ¿no? Una cosa muy, muy espectacular. Y en el centro de la sala él ponía una cosa llamada un baquet, ¿no? ¿Qué era un baquet? Un baquet era un tonel en el que se ponían pues limaduras de hierro, agua y cristal pulverizado, y por la parte de arriba salían unas varillas con unas cuerdas. Entonces salían más de 30 varillas, entonces podía curar o magnetizar a más de 30 personas al mismo tiempo. Entonces lo que tenía que hacer la persona era coger la cuerda y ponérsela en la parte del cuerpo que quería curar, ¿no? Mientras tanto, pues él pasaba haciendo toques mágicos, haciendo... Pero las cuerdas esas no tenían electricidad ni nada, no les daba descargas. No le daba descargas, no. Esas cuerdas, lo que hacían era que permitían organizar ese magnetismo animal y equilibrarlo, como él ya había hecho antes con los imanes, pero ya sin imanes ni nada, ya simplemente con las manos, con sus dones de magnetizador. Vale, tenía allí un barril con muchas cuerdas y tal, la gente lo cogía, se lo ponía, oye, me duele el hombro, se lo ponía en el hombro y el tío empezaba a hacer así su brujería, su vudú, y eso supuestamente curaba a la gente. Eso supuestamente curaba a la gente. Tenéis que haceros una idea de cómo eran aquellas sesiones, con aquel ambiente, la música, los aromas exóticos, y Mesmer apareciendo prácticamente como un mago con una capa y haciendo, pues eso, pases mágicos. O sea, tuvo un exitazo, ¿no? Lo cierto es que el mesmerismo comienza a hacerse muy popular y cada vez acude más gente y más gente a estas sesiones. Se hicieron tan célebres que incluso se organizaron unas comisiones científicas para analizar qué había de real detrás de estas reuniones de mesmerismo. En la comisión se encontraban personajes como Lavoisier, Benjamin Franklin, Guillotín, gente con peso científico de la época. Los resultados de aquellas comisiones, sin embargo, eran bastante concluyentes. No encontraron nada. Absolutamente nada. Las conclusiones eran muy claras. Lo que ocurre en las sesiones de Mesmer solo puede ser explicado por la imaginación de la gente. No había nada en aquellas sesiones que podamos llamar científico. Sin embargo, esos inicios dejaron en el aire algunas ideas erróneas que todavía en nuestros días tenemos por ahí rondando. Mira, por ejemplo, las dichosas estas pulseritas Power Balance, que todavía hay gente que las sigue llevando. Gente de muy alto nivel, sí, supuestamente. Pues, piensan que el magnetismo se puede equilibrar, pues una especie de fuerza vital, en fin. Todo esto viene de aquí, de lo que Mesmer llamaba magnetismo animal. Y como segundo punto a tener en cuenta, Mesmer también dejó la idea de que mediante su gestión se puede actuar sobre la voluntad de las personas, ¿no? Algo que, aunque tampoco es correcto, ya está más cerca de lo que hoy la gente entiende como hipnosis. Y la idea de que una persona puede tener el poder, una especie de poder de controlar a la otra persona, ¿vale? Que una persona conoce una especie de procedimientos que conectan con algo que no se sabe muy bien lo que es de otra persona y puede llegar incluso a controlarla, que ese es uno de los grandes mitos de la hipnosis. Decían que poseía poderes extraordinarios, el poder de nublar la mente humana. A mí no hay quien me hipnotice, no sirvo para eso. Ojos solo para el escorpión, por favor. Oídos atentos solo al sonido de mi voz. Por favor, señor, mire al escorpión. La rendición de la mente. La rendición de la mente. Ellos resisten y resisten. Pero al escorpión le gusta la resistencia. Estás escuchando Catástrofe Ultravioleta. Continuamos en Catástrofe Ultravioleta y nos trasladamos más adelante en el tiempo para conocer otro personaje que continúa con los postulados de Mesmer. Otro de los personajes
imprescindibles para conocer la historia de la hipnosis es Armand J. de Chastenet, el marqués de Pizguer. ¿Cómo? Repite eso. Armand J. de Chastenet, ¿no? Armand de Chastenet. Mire, hipnotízate para hablar francés. Me vas a hipnotizar a mí Marqués para de que hable yo Pizguer, francés. que se llamaba, ¿no? Arnald de Chastenet. Chastenet. No sé muy bien cómo se pronuncia. Oye, pues sí que va a hacer falta que te hipnoticen para hablar francés, porque qué acento más horroroso, tío. Horroroso, no, yo con los franceses no. Pero bueno, no te rías de mi pronunciación, porque a saber cómo es la tuya. Y déjame, déjame tranquilo. Vamos a seguir con la historia de Armand Duchas, el marqués de Pizguer. Ya en la época de Mesmer se habían creado las sociedades de la armonía, ¿no? Que eran pues su club de fan, ¿no? Su fan club. Y esas sociedades pervivieron después de que Mesmer desapareciera de París, ¿no? O sea, Entonces, tenía su club de fan, incluso, bueno, eso es lo que suele pasar, ¿no? Que haces un boom y luego, aunque caigas en desgracia, ya tienes ahí un montón de imitadores y gente que seguía creyendo que existía el magnetismo animal, por mucho que las comisiones científicas hubieran dicho que no había ninguna prueba de eso, ¿no? Claro. Entonces, el marqués de Pizguer, que conocía evidentemente el trabajo de Mesmer, él cogía y magnetizaba, él estaba interesado en investigar el tema del magnetismo animal y qué pasaba realmente cuando se magnetizaba a las personas. Entonces él utilizaba a sus criados, a sus sirvientes, ¿no? Venían los magnetizadores de la Sociedad de la Armonía y los magnetizaban a ver qué pasaba, ¿no? Entonces un día uno de sus sirvientes, comenzó a actuar como si estuviera dormido, pero en estado como sonambúlico, ¿no? Y además obedecía las órdenes del magnetizador. Entonces el marqués de Pizguer dijo: a esto lo vamos a llamar sonambulismo provocado. Qué bueno, o sea que la idea esta que tenemos, el tópico de gente hipnotizada que obedece órdenes, que van medio dormidos, viene de aquí. Eso viene de una anécdota graciosísima del propio marqués de Pizguer, ¿no? Él quería conocer exactamente qué es lo que provocaba el magnetismo animal, porque claro, ya se había dicho de Mesmer que al final todo estaba en la imaginación de las personas que participaban como clientes o como pacientes de suyos en sus sesiones. Entonces este hombre dice: vamos a investigar a ver realmente qué es lo que provoca la magnetización, ¿no? Entonces llamó a un mesmerista y le pidió que magnetizara un árbol, ¿no? Porque los árboles también se podían magnetizar. Entonces, cuando el árbol ya tenía los poderes magnéticos, solicitó a un vasallo suyo que se llamaba Víctor Emmanuel que se colocara debajo del árbol y le fuera relatando lo que sentía, lo que le provocaba la magnetización, ¿no? Se dice que en un afán purista, ¿no?, el marqués de Pizguer eligió a Víctor no solo porque era su vasallo, sino porque tenía algún tipo de deficiencia mental, de discapacidad mental, ¿no? Bajo la idea de que, bueno, pues así no iba a distorsionar los resultados. Vale. ¿Qué pasó? Pues pasó lo que tenía que pasar. Como bajo la hipnosis no ocurre nada que la persona no espere que vaya a ocurrir, pues Víctor se durmió. Se quedó sobao. Y entonces el marqués de Pizguer dice: este es el efecto de la hipnosis. La hipnosis provoca sueño. Vale. Pues resulta que otras personas que estaban observando el experimento, cuando Víctor se quedó dormido, también empezaron a sentirse amodorradas y somnolientas, ¿no? Claro. Conclusión: los rayos magnéticos lo que provocan es sueño. Y de ahí esta relación de la hipnosis con la idea del sueño. De hecho, hipnosis, el propio concepto viene de hipnos, ¿no? Claro, de sueño. ¿no? O sea, claro, hemos pasado del mesmerismo, que era todo este tema, allá estamos con este marqués que lo que hace es darnos, bueno, yo creo que nos da la primera imagen de tienes mucho sueño, estás durmiendo, todas estas cosas. Vale, interesante. Como dices, es muy interesante porque estos espectáculos televisivos donde sale un mentalista haciendo como que duerme a los voluntarios y demás, viene justamente de aquí, de esta anécdota con el árbol magnetizado y el criado durmiendo. El criado durmiendo, sí, es que conocer la historia de la hipnosis y de cómo ha ido cambiando y evolucionando pues a lo largo del tiempo nos va a servir para conocer muchos de los mitos y de las leyendas que realmente se han formado a su alrededor. 1, 2, 3, duermes. Duermes profundamente. Te sientes muy bien, agradable sensación de bienestar por todo tu cuerpo. Y duermes más y más, profundamente dormida. Te sientes muy bien, Y tu cuerpo está rígido como una barra, totalmente rígido. Vamos a hablar mucho de los mitos sobre la hipnosis. Entonces, para entender los mitos tenemos que irnos a la historia. En el siglo XIX, después de Mesmer, después de Pizguer y tal, pues aparece el José Custodio de Faria, ¿no? José Custodio de Faria. Sí, él se hizo muy famoso
porque aparece como el abate Faria en El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas. El abate Faria del Conde de Montecristo. Esta historia cada vez se pone más interesante. Es una chulada. O sea, yo tengo que confesarte que ni siquiera sabía que era un personaje real. El abate Faria, José Custodio de Faria, hace probablemente la aportación más importante para el desarrollo de la hipnosis tal y como la conocemos hoy. Y es plantear lo innecesario del magnetismo animal para explicar los fenómenos, ¿no? Él dice que para explicar los fenómenos hipnóticos no hace falta utilizar el magnetismo animal, sino que se puede entender por sugestión verbal. Esta aportación de José Custodio de Faría es la que nos conduce a la hipnosis tal y como la conocemos hoy, es decir, una técnica de sugestión verbal. Claro, la hipnosis sigue cambiando, sigue evolucionando y a partir del siglo XIX, gracias a este abate del Conde de Montecristo, toda la parafernalia de Mesmer con el magnetismo animal, las fuerzas invisibles, el show del mago, todo esto desaparece y se sustituye por la idea de sugestión. Se va pareciendo mucho más a la hipnosis que hoy conocemos, ¿no? Bueno, ¿dónde nos vamos ahora? Nos vamos a ir al siglo XIX. En el siglo XIX aparecen las dos grandes escuelas de la hipnosis que aparecen en Francia. La primera es la llamada Escuela de la Salpêtrière, que la llevaba Jean-Martin Charcot. Entonces, para él, las personas que podían ser sometidas a la hipnosis eran personas que podían ser personas, digamos, enfermas. Es la concepción de la hipnosis como un procedimiento que hace que aparezca una enfermedad latente, de alguna forma, que es uno de los mitos que ha persistido con el tema de la hipnosis. Y es que el mito es que la hipnosis puede hacer que aparezcan patologías latentes. Jean-Martin Charcot, este es uno de los padres de la neurología, un médico que hizo numerosos avances en enfermedades del sistema nervioso, un montón de cosas. Os sonará, por ejemplo, la enfermedad de la esclerosis lateral amiotrófica, la célebre ELA, que también se conoce como enfermedad de Charcot porque este médico fue el primero en describirla. Charcot fue efectivamente uno de los neurólogos más avanzados de su tiempo, pero en el tema de la hipnosis tenemos que reconocer que, pues patinó. Su idea de que la hipnosis podía revelar enfermedades latentes estaba totalmente equivocada y es otro de los mitos que han llegado hasta nuestros tiempos. Bueno, pero decíamos que había dos escuelas. ¿Cuál es la otra escuela de hipnosis? Por otro lado está la escuela de Nancy. La escuela de Nancy tenemos a dos personajes. Tenemos a Liévol, que también era médico y planteaba la importancia de la sugestión en la hipnosis y que la hipnosis se podía dar en personas normales, ¿no? Mientras que Charcot pensaba que la hipnosis solo podía darse en personas con algún tipo de trastorno o de enfermedad. Lo que plantea Liévol es la hipnosis es un procedimiento que se puede utilizar con cualquier persona porque se consiste en una serie de sugestiones que provocan una serie de reacciones, ¿no? Que es la concepción de la hipnosis ahora, que tenemos hoy en día, sí, ¿no? O sea, que la idea que tenemos de la hipnosis actual más bien se debe a la escuela de Nancy. A la escuela de Nancy, sí. Es decir, no hay ningún tipo de enfermedad que la hipnosis se da en cualquier persona. Lo único que hay diferencias en el grado de hipnotizabilidad, en la capacidad de la persona de poder beneficiarse de ese estado de hipnosis. Bueno, y con esto os hacéis una idea de la evolución que ha tenido la hipnosis desde sus inicios, con toda la parafernalia del magnetismo animal, hasta la concepción más actual con una técnica de sugestión. Y cómo de cada paso que hemos ido viendo, pues han ido quedando conceptos e ideas erróneas que todavía nos persiguen hoy en la actualidad. Nos vamos ahora a España para descubrir que el fenómeno de la hipnosis también fue estudiado por uno de los más importantes científicos de nuestra historia, don Santiago Ramón y Cajal. Pero uno de los grandes que estudió la hipnosis fue Ramón y Cajal. Ramón y Cajal. Sí. Pues Ramón y Cajal hacía todo. El tipo le metía mano a cualquier tema. Hacía culturismo, o sea, que no te cuento. Pues Ramón y Cajal creó en Valencia un comité de investigaciones psicológicas que estaba interesado en la investigación de la esencia del pensamiento humano. Entonces él creó un pequeño centro de investigación para investigar el tema de la hipnosis, que al final se convirtió en, como dicen los que cuentan la historia de Ramón y Cajal, en un ir y venir de maníacos, obsesivos, histéricos, luego espiritistas, bueno, un chiringo tremendo ahí, ¿no? Y Ramón y Cajal consiguió importantes resultados, como pues la supresión de recuerdos dolorosos, la transformación de los estados emocionales de ciertos enfermos. Así eso lo consiguió Cajal mediante Claro, hipnosis. ¿qué pasa? Él lo conseguía mediante hipnosis, pero no eran experimentos muy controlados tampoco, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que otro mito sobre la hipnosis es que la hipnosis es una cosa que está al margen de la ciencia, cuando la hipnosis ha sido investigada por grandes investigadores de la historia de la ciencia, Ramón y Cajal, Pavlov y otros tantos. Como estamos viendo, la hipnosis se ha investigado por todos lados, por un montón de grandes científicos, y sin embargo, pues oye, seguimos teniendo un montón de leyendas, de errores que, bueno, confunden a la mayoría del público. Sí, pero bueno, después de este repaso histórico, ¿qué podemos decir de la hipnosis en la actualidad? ¿Cómo se concibe la hipnosis hoy en día? Realmente la hipnosis lo que provoca son reacciones automáticas pero voluntarias.
¿Cómo explicamos esto? Eso está muy bien. Cuando a una persona se le sugiere pues que algo va a ocurrir, por ejemplo, tu mano izquierda se va a volver cada vez más ligera, y vas a notar como la mano se vuelve cada vez más ligera, como una pluma, y la mano empieza a elevarse en el aire como un globo, ¿vale? Puedes utilizar imágenes como que tiene una serie de globos atados a la muñeca, por ejemplo. La persona percibe que eso está ocurriendo sin que tenga que hacer ningún esfuerzo, pero ese es un movimiento voluntario que la persona puede interrumpir. A mí me gusta explicar la hipnosis con la metáfora del cine. La hipnosis viene a ser algo como ir al cine. Cuando uno va al cine, uno sabe que lo que va a ver es una película, sabe que hay unos actores, que hay un guión, que detrás de todo eso hay unas cámaras, unos directores, hay un montón de gente, ¿no? Pero cuando vamos al cine decidimos creer que lo que ahí va a ocurrir es cierto. Y dejamos que eso provoque en nosotros ciertas reacciones, pues nos emocionamos, sentimos miedo, y eso ocurre de forma automática, es decir, no tenemos que provocar el miedo, dejamos simplemente que la película nos provoque el miedo. Sin embargo, hay una voluntariedad de todo eso, nosotros controlamos todo el proceso. En cualquier momento, por ejemplo, si ves una película de terror y te está dando mucho miedo, tú puedes elegir taparte los ojos o puedes elegir pensar, no, esto no es cierto, esto no, esto es todo teatro, ¿no? Esto es cine, o te puedes ir del cine. Yo elijo parar. De hecho, hoy en día la perspectiva que Mahabal tiene para explicar la hipnosis no es la del trance, es la del contexto social, en la que la persona controla todo el proceso. Por lo tanto, la persona no se puede quedar enganchado a una especie de trance. Bueno, es una explicación muy buena de lo que es realmente la hipnosis. Nos encontramos en una situación pactada, en un contexto en el que una persona deja voluntariamente que sucedan una serie de cosas. Esto elimina totalmente esas ideas de que mediante la hipnosis pues te pueden obligar a hacer cosas que no quieres. Eso no es cierto. En la hipnosis, incluso en personas con una elevada capacidad de ser sugestionadas, todo lo que ocurre es voluntario. O dicho de otra manera, nadie te puede dormir contando hasta 3. Hay 3, 2, 1, dormi. Como vemos en los espectáculos televisivos con mentalistas que hacen estas cosas. Nadie te puede obligar a hacer nada, salvo que tú te quieras dejar hacer. Y hacer el perrito, por ejemplo. ¡Wow, wow! Sobre esto hay una investigación genial que hizo Evans, que se publicó. ¿Evans? ¿Quién es Evans? Evans fue un investigador de la hipnosis, investigó en el año 66 las diferencias entre personas muy susceptibles a la hipnosis, muy hipnotizables, y simuladores. Entonces, ¿en qué consistía? El experimento consistía en que se hipnotizaba a personas que eran muy hipnotizables y se les llevaba a un estado muy profundo de hipnosis, aunque eso de la profundidad también es una metáfora. No hay estados más o menos profundos, ¿no? Y a otras personas que no, en principio no eran hipnotizables, se les pedía que simularan que estaban hipnotizados. Que hicieran de gancho. Que hicieran como de gancho, sí, querían ver qué pasaba. Entonces, en un momento determinado, el hipnotizador, el experimentador, se va y deja a estas personas allí tiradas, por decirlo de una forma, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que al cabo de unos minutos, los simuladores ven que el experimentador se ha pirado y dice: este tío se olvidó de mí, me levanto y me voy. Claro. Pero ocurre también que las personas, supuestamente en ese estado de trance, al cabo de unos 20 minutos también dicen: este tío se fue, y se levantan y se van también. Si realmente existiera ese estado de trance del que una persona no puede escapar, eso no podría pasar. Como puede pasar en el cine. O sea, tú estás en el cine y tú dices: me voy. Por lo tanto, la persona que está en estado de hipnosis, digamos, ¿vale? Porque el problema de la hipnosis también es que muchas de las palabras que se utilizan vienen de antiguas concepciones de la hipnosis. El mismo nombre de hipnosis hoy en día no se sostiene ya, ¿vale? Porque no tiene nada que ver con el sueño. Es un estado, en realidad sería lo que me he dicho antes, la técnica. Es una técnica y es un contexto social. Es decir, si yo te voy a hipnotizar a ti y tú no te quieres dejar hipnotizar, no va a haber forma de hipnotizarte. Tú tienes que dejar que las cosas ocurran. Oyentes de Catástrofe Ultravioleta, os pesan los párpados, os pesan los párpados. Al sonido de mi voz sentiréis unas ganas irrefrenables de ir a ver a Berto Romero en su espectáculo Berto Romero sigue con nosotros, a partir del 10 de abril, cada viernes,
en el Teatre Borràs de Barcelona. Soy Berto Romero, para aclarar. Pero os besan los párpados. Y algo más, a lo mejor. Que no tenga que repetirlo. Desde la hipnosis. Estas Escuchung du Katastrophe Ultraviolette. Seguimos en Catástrofe Ultravioleta y si te acabas de incorporar a este capítulo debes saber que tenemos más y están en nuestra web catástrofeultravioleta.com. También tenemos un Twitter, catástrofe_UV. Vamos a dejar el acento ya. Ay, Dios, es que no hay quien se lo quite. Sí, bueno, respecto a este tema de la hipnosis hay que decir que el cine también tiene mucha culpa de todos los errores y mitos surgidos. ¡Los jodidos peliculeros! Las películas, ¿no? Por ejemplo, mira, habréis visto algunas películas donde se hipnotiza a alguien para que recuerde cosas del pasado. Claro, cosas que mientras estás consciente no recuerdas y que de repente, por arte de magia, con la hipnosis vuelven a tu mente y las recuerdas otra vez. ¿Esto es verdad? Las investigaciones más recientes, ¿no?, y el mayor cuerpo de pruebas sobre el tema del recuerdo en la hipnosis, ¿qué nos dice? Nos dice que la hipnosis provoca mayor cantidad de recuerdo, pero provoca tanto más recuerdos reales como falsos recuerdos, que es el gran peligro de la hipnosis. Que por hipnosis se pueden provocar falsos recuerdos. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que la persona te cuenta no es más fiable que cuando no está en hipnosis. Porque no podemos saber si la persona que está en estado de hipnosis está recordando algo real o está recordando algo falso. La persona bajo estado de hipnosis puede mentir. Bueno, cualquiera que sepa de neurociencia sabe que el cerebro no funciona exactamente como cree mucha gente. No tenemos una cámara fotográfica súper fiel que va almacenando los recuerdos como si fuera una biblioteca. En realidad, nuestro cerebro va recogiendo cosas que teníamos por ahí, impulsos, son conexiones la que memoria se va construyendo, la memoria modificando, lo va haciendo, exactamente. Mira, hablando de recordar, me acuerdo de un experimento sobre la memoria que se le preguntaba a la gente si recordaba cuando de pequeño se habían caído y que les tuvieron que escayolar una pierna. Bueno, toda la gente decía, sí, me acuerdo. Pero en realidad no le había pasado a ellos, sino a lo mejor a un hermano o a un primo. Otro experimento clásico es preguntarle a la gente si recordaban aquel momento en su niñez en que se habían perdido en el supermercado. Y mucha gente dice recordarlo, pero en realidad le había sucedido a un familiar, a un amigo. Es simplemente muy fácil inducir un recuerdo. Bueno, pues la hipnosis no tiene ninguna fiabilidad a la hora de hacer una regresión al pasado, puesto que, bueno, no podemos distinguir cuando el hipnotizado está hablando de cosas que realmente sucedieron y cuando está contando cosas que no sucedieron. La persona nunca pierde el control, nunca pierde la conciencia en estado de hipnosis, que tiene que ver con esos mitos sobre la hipnosis. La persona nunca no queda en manos del hipnotizador, que hace lo que el hipnotizador le pide. La persona no hace nada que no estaría dispuesta a hacer fuera de lo que espera de ese contexto. Esos espectáculos también que todos lo hemos visto y tal, ahí hay muchas mentiras, hay muchos ganchos y hay mucho tal, porque hay un tío que de repente sale y dice, yo no quiero que me hipnotices, no me vas a hipnotizar, no lo consigues, y el tío le hace 1, 2, 3, duerme. Ajá. Eso es imposible. Eso es imposible. Vaya por Dios, le acabamos de chafar los espectáculos a Tony Camo. Que no, Antonio, mírame. 1, 2, 3, duerme. Conmigo no tiene mérito, que yo me quedo dormido por las esquinas. Bueno, volviendo a lo que hablábamos. El parque ha dicho algo que puede ser la clave de todo esto. Las personas no hacen nada que no quieran hacer. Y si eso es falso, bueno, ¿dónde quieres llegar, Antonio? Bueno, seguro que has leído una novela que se llama El candidato de Manchuria, que luego dio pie a una película en el año 62 con Sinatra. Sí, además hace unos años lo hicieron otra vez con Denzel Washington, que se llamaba El maluto. El mensajero del miedo estuvo un poquito más. Bueno, la idea de esta novela, y en general es la idea de programar, de lavar el cerebro a alguien para que haga lo que tú quieras, ¿no? El típico caso era el de presentar a un candidato a presidente que está previamente manipulado y que luego hará todo lo que tú le has programado para hacer. Un caso relacionado con esto es el de Sirhan Sirhan, ¿no? ¿Sirhan? Sirhan, ¿no? Sirhan, sí, tenía un nombre en medio, no lo recuerdo. Sirhan Sirhan fue condenado por el asesinato de Robert F. Kennedy, que era uno de los hermanos menores de John Fitzgerald Kennedy. Sirhan, ¿no? Sí. Sirhan Bernard Sirhan se llamaba el tipo. Vamos a hablar del caso de Sirhan, hablando del tema este de si una persona puede hacer algo que no controla bajo estado de hipnosis. Existe una idea popularizadísima, que es de lo que estamos hablando ahora. Y es que
se puede llegar a controlar a una persona bajo estado de hipnosis. Ese es uno de los grandes mitos que se ha extendido en el cine, La maldición del escorpión de Jade de Woody Allen, El candidato manchuriano de Frank Sinatra y luego de Denzel Washington en 2004. O sea, la idea es que se puede coger a una persona y se le puede inducir una pérdida de control y que quede en manos del hipnotizador en estado de hipnosis, y entonces el hipnotizador puede hacer que esta persona haga lo que él quiera. Ese es uno de los mitos más extendidos sobre la hipnosis y que más daño ha hecho. Es totalmente falso. Es totalmente falso. De hecho, hubo un caso que fue el de Sirhan Sirhan, que fue condenado por el asesinato de Robert F. Kennedy, que era el hermano de John Fitzgerald Kennedy. Cuando este hombre, que era senador, gana las primarias para las presidenciales en California, pues es asesinado por Sirhan Sirhan. Y su abogado, que se llamaba Lawrence Titter, planteó que Sirhan estaba bajo estado de hipnosis cuando le disparó al senador y además lo vinculó con el MKUltra. Es decir, este hombre fue captado por el MKUltra, fue sometido a un experimento secreto de la CIA y se le indujo, se le pidió bajo estado de hipnosis que matara a Robert Kennedy. Hoy en día eso es inasumible. Hoy en día no se puede asumir eso porque hoy en día no vas a quedar eximido de un crimen por estado de hipnosis. Efectivamente. De hecho, decir que estabas en estado de hipnosis cuando cometes un crimen no es ninguna excusa, ningún juicio. Y el propio Sirhan Sirhan sigue en prisión a día de hoy, así que recordad, amigos, no coló. No, la treta no funcionó. No se puede hacer que una persona mate a alguien bajo estado de hipnosis si la persona previamente no está dispuesta a matar a alguien ya de per se. Es decir, no se puede conseguir nada que no se podría conseguir sin hipnosis. A lo mejor al tipo al que supuestamente es hipnotizado para matar a alguien, también lo podrías conseguir untándole. Mira, te voy a dar tanta pasta para que te cargues a fulano. Sería más rápido, ¿no? Sería mucho más rápido, hombre, sería un poco más caro, pero efectivamente tendría los mismos resultados con hipnosis o sin hipnosis. Así que sí, la cosa va quedando bastante más clara. Volvemos en unos segundos aquí en Catástrofe Ultravioleta para seguir ampliando el tema y sobre todo para descubrir qué sirve y para qué no sirve la hipnosis hoy en día. La hipnosis. Estás escuchando Catástrofe Ultravioleta. Continuamos el programa y ahora vamos rápido. Seguro que habréis visto infinidad de anuncios y terapias que supuestamente utilizan hipnosis para 1000 cosas, ¿no? ¿Cuáles funcionan de verdad y cuáles son un timo? Venga, a ver, dispara. ¿Qué es lo que quieres saber? A ver, ¿quitarse de fumar con hipnosis, sí o no? Para dejar de fumar, por ejemplo, uno de los campos donde... Preguntar, ¿es eficaz de verdad esos cursos que hacen? No es más eficaz que tratamientos alternativos. ¿Qué es lo que ocurre? Que en general... ¿Alternativos quiere decir tratamientos...? Alternativos no, quiero decir que cualquier otro tratamiento. Es decir, desde los farmacológicos, como la buspirona, los parches, los chicles, etcétera, los tratamientos psicológicos que no utilizan la hipnosis. En general, lo que tienen los tratamientos psicológicos o, digamos, farmacológicos para dejar de fumar es que son todos bastante malos. Es decir, la eficacia de los tratamientos es bastante mala. No hay un tratamiento que digamos, este es un tratamiento realmente eficaz para dejar de fumar. Entonces, en general, para dejar de fumar los tratamientos son bastante mediocres. Nada, si os vais a gastar pasta en un tratamiento para dejar de fumar, por lo menos con hipnosis tenéis que saber que no es ni mejor ni peor que otros métodos. Al final es cuestión de voluntad y creedme que os lo digo por experiencia. Bueno, además, como... Todavía me dura la tos, fíjate. Como dice Parkio, es que no hay ningún tratamiento 100% eficaz. En general es que son todos malísimos. Y la hipnosis, bueno, pues no es una excepción. Bueno, y seguimos. También he escuchado que se usa la hipnosis para superar traumas, eso que se conoce como estrés postraumático. ¿Sirve o no sirve? Por ejemplo, no se ha encontrado, una de las cosas que se pensaba, no se ha encontrado que la hipnosis sea una técnica especialmente eficaz para el tema del estrés postraumático, para tratar el trastorno de estrés postraumático. Tenemos otras técnicas que sí son eficaces. ¿Y para aprender idiomas? Eso que hablábamos de que te hipnotizan y cuando despiertas hablas perfectamente francés. Sí, nada. Tampoco, también es falso. Para aprender idiomas, yo te digo que lo mejor es que te apuntes a una escuela de idiomas y te pones a estudiar allí como un loco. Pues vaya panorama. Entonces, ¿para qué se utiliza actualmente la hipnosis? ¿Para qué se ha demostrado que puede servir o que sirve la hipnosis? Bueno, el área más importante es la del dolor. Aproximadamente el 75% de las personas experimenta un alivio con hipnosis en diferentes tipos de dolor. Puede funcionar bien como única intervención o como coadyuvante de los analgésicos, ¿no? Hay estudios que encuentran que la hipnosis es útil para reducir el dolor
por sí sola o como complemento a los analgésicos, ¿no? De hecho, se ha encontrado, por ejemplo, que en intervención en los hospitales, que es uno de los ámbitos donde también se ha trabajado mucho el tema de la hipnosis, se ha encontrado con que los pacientes necesitan menos medicación para el dolor, incluso se reducen los días de internamiento, con lo que eso supone pues de ahorro, ¿vale? Y además se encuentra, por ejemplo, que reduce el uso de analgésicos y anestésicos durante el parto, que reduce la duración de los 2 primeros estadios del parto, del prenacimiento y nacimiento del bebé. También se ha encontrado que es probablemente eficaz en el asma, pero probablemente... Sí, entre los niveles de eficacia, ¿no? Que está eficaz, probablemente eficaz, posiblemente eficaz, ¿vale? Se ha hablado de probablemente, no hay todavía una cantidad de pruebas que nos permitan decir es eficaz del todo, ¿vale? Pero hay muchos estudios que apuntan a que hay bastante eficacia, todavía falta más investigación sobre el tema. Entonces, ¿cómo funcionaría, por ejemplo, en el asma? Pues probablemente funciona reduciendo los estados emocionales que provocan vasoconstricción, por ejemplo, pues problemas de ansiedad, etcétera. Entonces, en personas con asma se reduce la intensidad y el número de las crisis, ¿no? Por supuesto, en muchos campos todavía necesitamos muchos estudios que verifiquen la eficacia de la hipnosis, pero bueno, por lo menos en este capítulo estamos viendo la realidad, su verdadero alcance y sobre todo ver que es muy diferente a lo que teníamos en mente cuando empezamos en las películas y en las novelas. Gracias por abrirnos los ojos, Javier. Te puedo contar una cosa, por ejemplo, yo recuerdo la primera vez que utilicé la hipnosis en consulta. La utilicé con una chica que era estudiante de último año de carrera, una chica con unas notas además muy muy buenas, de estas chicas, de estas personas que tienen unas matrículas de honor siempre sobresalientes. ¿Y qué pasó? Pues ocurrió que había empezado a tener problemas de ansiedad porque había bajado el rendimiento de un examen. La chica de repente un día se pone, pues tiene un mal rendimiento de un examen por cualquier factor, es decir, porque estaba mala ese día, porque no estaba bien concentrada, no había dormido bien, quién sabe. Entonces le entró una preocupación. ¿Y si esto me vuelve a ocurrir? ¿Y si esto ahora es un problema que tengo, que va a persistir y no voy a poder sacar las notas que quiero, que aspiro a tener un gran expediente académico, etcétera, etcétera? Entonces ella viene a consulta y valoramos la posibilidad de utilizar hipnosis. Entonces le pasé una escala de hipnotizabilidad, vemos que tiene un buen nivel de hipnotizabilidad y utilizamos la hipnosis. ¿Para qué la utilizamos? Para reducir la ansiedad. La hipnosis como un coadyuvante de técnicas para reducir la ansiedad. ¿Qué conseguimos? Conseguimos que ella no sintiera esa ansiedad a la hora de hacer los exámenes, volvió a hacer los exámenes y descubrió que podía volver a sacar muy buenas notas y el problema de ansiedad pues desapareció. El miedo ante empezar a fallar y de alguna forma fastidiarse la vida desapareció. Entonces, eso fue la primera vez que utilicé hipnosis. Pero recuerdo que utilizamos el tema de la levitación del brazo, que es muy típico en hipnosis. Claro, cuando yo empiezo a plantear a la persona, mira, tu brazo está cada vez más ligero, bla, 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 bueno, como se plantean las sugestiones, y de repente empieza a elevar el brazo, a elevar el brazo, a elevar el brazo, y el brazo se eleva, yo me quedo flipado. Yo estaba flipado. Estaba flipando, madre mía, tuvo que ser un momento genial. Bueno, esto ha sido todo en Catástrofe Ultravioleta. Yo creo que ha sido un buen paseo, un buen repaso a toda la historia de la hipnosis, pues desde el principio hasta nuestros días, ¿eh? Recordad que Catástrofe Ultravioleta no sería posible sin el apoyo de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco y, por supuesto, de la Fundación Euskampus. Y en este episodio tenemos que dar especialmente las gracias a Berto Romero, que ha sido el patrocinador de este capítulo sobre hipnosis, como habéis escuchado. Recordad que tenéis este y otros episodios anteriores en la web catastrofeultravioleta.com. Como siempre, las músicas originales, la delicada ambientación de cada momento de este podcast, la edición, la producción técnica han estado a cargo de nuestro catastrófico Javi Álvarez. Yo soy Antonio Martínez. Je m'appelle François Xavier Peláez. ¿Qué te ha pasado? Qu'est-ce qu'il passe? No, ¿por qué hablas así? ¿Francés? Je parle français. Je parle français. Yo diría que te han hipnotizado algo, Javier. Mon Dieu, c'est vrai, je parle français. Pero bueno, ¿qué es esto? ¡Eparquio! ¡Eparquio! ¡Eparquio, ven aquí que les ha vuelto locos! C'est vrai, je parle français perfectamente. ¿Pero qué dices tú? C'est très facile. ¿Qué te ha pasado? Pero si es que además se te ha salido una boina. Mira ahí, tócate que tienes una boina ahí. C'est mon bras.
Cuando le cuente 10, se dormirán intensamente. Contaré 5 y el sueño será profundo, intenso, poderoso. 2, 3, 4, 5. Sueño profundo, potente, poderoso. Sus brazos crecen, su boca está seca, su pensamiento se va lejos, muy lejos. Mi voz se hace superior a su voluntad. Abandónese a mi voz. Abandónese a mi voz. Duérmanse profundamente, intensamente. Duérmanse profundamente, intensamente. Cada vez más profundamente. Cada vez más profundamente. Cada vez más profundamente. Sueño potente, poderoso. Sueño potente, poderoso. Duérmanse cada vez más profundamente, cada vez más intenso. Sueño profundo, potente y poderoso.